Mentiras, pone un hashtag el congresista Héctor Becerril. Bueno, todavía, como bien dice la señora Aramayo, se respeta el principio de presunción de inocencia, pero tampoco vamos a esperar que el señor Becerril ponga nada distinto en su Twitter. Hay que esperar a que la información se confirme conforme avancen las investigaciones. Con este tono empezamos nuestro programa. Tengo a mis invitados acompañándome mientras se escuchan esta entrevista. Está con nosotros Gonzalo Segarra. ¿Cómo está, Gonzalo? Periodista. Hola. Muchísimas gracias. Y la abogada María Cecilia Villegas. ¿Cómo estás, Patricia? María Cecilia? Muchísimas gracias también a ustedes dos por estar acá. Y vamos rápidamente a entrar en materia que tiene que ver con eso que acabamos de escuchar, pero introdujamos el tema de una vez, mi querida Catalina. Era quien lideraba la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. César Inostroza fue denunciado ante el Congreso por el fiscal supremo Pablo Sánchez. Inostroza no solo recibía favores judiciales, sino además dinero. Según esta denuncia, el suspendido juez recibió más de $13,000 del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. El colaborador identificado con clave FPC 0108-2018-2 ha afirmado que dichas entradas al Mundial de Fútbol, a las que se había comprometido Edwin Oviedo, finalmente se tradujeron en la entrega de dinero en efectivo, 13,000 en total. Parte del dinero lo recibió directamente César Inostroza y otra parte a través de su cónyuge. A la fecha no se encuentra una explicación razonable, sino que se trataba de la contraprestación de favores judiciales. ¿Y cuál era el favor que le debía Oviedo a Inostroza? Según la denuncia, el juez debía decidir a favor de Oviedo en un recurso de casación por el caso Los Guachiturros de Tumán. Digamos, no lo afectaran. Y lo cierto es que en relación con el señor Oviedo se revelen los audios. Bueno, vamos a ver a la denuncia, según los medios, porque como yo vuelvo a repetir, a mí ni siquiera me han notificado. Lo que yo he visto en los medios es una denuncia por organización criminal donde se le considera, entre comillas, jefe, líder, como si fuera un cártel, ¿no? Lo cual llama la atención y en su momento se descartará esa apreciación. No han actuado ninguna diligencia en esa etapa de investigación preliminar y de frente han ido a hacer la denuncia ante el Congreso. Ya pasa ningún elemento de convicción. De acuerdo. La denuncia también incluye a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez Peve e Iván Noguera. Bueno, tremendo lío, porque esta vez no se trata solamente de audios y solamente de dimes y diretes, se trata de una acusación, de un trabajo de investigación del fiscal Pablo Sánchez, que ha llegado hasta el Congreso de la República y, bueno, la cosa parece mucho más compleja de lo que inicialmente se vislumbraba. A ver, empezamos. Gonzalo, tu análisis. Bueno, la situación es gravísima, ¿no? Y hay una clara vinculación entre lo que está pasando a nivel judicial con lo que está pasando a nivel político. O sea, de acuerdo. La crisis política, o sea, hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que toda la crisis política del enfrentamiento entre el presidente Vizcarra y la señora Fujimori no tiene su origen en este problema. Es evidente que lo tiene. Ya sea que, digamos, dándole el beneficio de la duda al fujimorismo, pensemos que se trata solamente de las discrepancias en torno a las reformas planteadas por el presidente Vizcarra, que evidentemente han estado gatilladas por esta crisis, o porque, no dándoles el beneficio de la duda, creamos que hay algún tipo de necesidad de encubrimiento por parte de ellos hacia los que están involucrados en este contubernio judicial, ¿no? Lo que parece bastante evidente, a ver, María Cecilia, es que teníamos claro que había esta investigación de los cuellos blancos del puerto, que se sabía, era una investigación además muy fuerte con respecto al narcotráfico. Y esta otra que había salido como por la tangente, que parecía simplemente un tráfico de influencias, de te pongo aquí, te saco de allá. Y ahora lo fuerte es que se han unido estas dos hipótesis en una acusación de una organización criminal encabezada por jueces y fiscales, bastante grave, ¿no? Así es gravísimo, porque además, como tú bien dices, al principio lo que sucede es que había una investigación,
¿no es cierto? Y de ahí, ese es en el proceso de la investigación es que se encuentran estos audios, y aparentemente habían jueces que estaban vinculados a el conflicto de interés y a la utilización de los puestos públicos para beneficios privados, ¿no es cierto? Pero ahora el fiscal Pablo Sánchez nos ha sorprendido denunciando al juez supremo Inostroza como el líder de la banda de estos criminales, ¿no? Es gravísimo porque además tú te puedes imaginar que un juez supremo sea el líder de una banda de criminales. Es como decía el doctor Nakazaki en la mañana, esto es un escándalo de corrupción en el Poder Judicial sin precedentes, ¿no? Es el crimen organizado tomando el Poder Judicial. ¿No? Eso es lo que estamos enfrentando. Y claro, además ya todo empieza a tener sentido. ¿Por qué le interesa poner aquí, sacar allá, traer al juez de acá? ¿Por qué hacer que no pase el examen en el Consejo Nacional de Magistratura? Que era como el lugar donde se empezaba a gestionar todo este acomodo, claro. ¿no? Para que pasen piola los que tienen juicios, ¿no? A ver, en la época, en el 2000, digamos, en los 90s, en la época de Fujimori, tuvimos también un poder judicial totalmente corrompido, pero la diferencia es que estaba corrompido desde el poder ejecutivo, a través de Montesinos, a través de era un Rodríguez Estado Medrano. Tomado, ¿no? Yo tenía en la maestría, yo tenía una profesora que era una especialista en temas de corrupción, Susan Rose Ackerman, una economista. Ella decía, lo único peor que una corrupción centralizada es una corrupción descentralizada. Y esto me da la impresión que se parece más a una corrupción descentralizada. Es una corrupción que comienza en los barrios bajos del Callao, penetra la Corte Superior del Callao, llega hasta la Corte Suprema a través de Inostroza, y como la Corte Suprema es una institución tan importante en el país, naturalmente tiene conexiones con todo el sistema, valga la redundancia, institucional, y es a través de la Corte Suprema, me parece, que llega pues a otro. Entonces es como una mafia que extiende sus tentáculos a través de una manera descentralizada, y llega pues a un montón de sitios donde normalmente uno no esperaría que llegue. Claro, ¿no? porque en el caso de la corrupción centralizada, por ejemplo, tú agarrabas a Montesinos y caía todo, ¿no? Entonces, te quedaba clarísimo, acá tienes que agarrar un empresario por aquí, un juez por allá, un narco más allá, o sea, y tratar de entender qué los une, ¿no? Que probablemente en algunos casos los une el mismo objetivo y en otros ya tenga como sus sucursales el negocio, ¿no? Lo que pasa con Oviedo claramente es que forma parte de una práctica, ¿no? No necesariamente de la red de mafiosos, ¿no? Forman parte de prácticas sistemáticas, ¿no es cierto? Tenemos al crimen organizado capturando al Estado, y me gusta, Gonzalo, lo que has dicho. Es cierto, cuando Montesinos tenía de alguna manera el control del Poder Judicial, la corrupción podía estar más limitada, podías tener una cabeza. Aquí no sabemos quiénes son las cabezas. Aquí puede estar cualquiera, ¿no es cierto? O todos, y con intereses personalísimos, ¿no? Lo de Edwin Oviedo, además, hay un artículo de Humberto Jara de hace unas semanas en El Comercio, que él cuenta qué habría estado haciendo Edwin Oviedo y cómo utiliza a la Federación para no ir a rendir cuentas en un proceso judicial que él tiene en el norte, en Trujillo, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, toda esta red de corrupción, que si bien en la época de Montesinos podía sostenerse o podía explicarse para buscar sostener al gobierno, en este caso se vende al mejor postor, ¿no es cierto? Lo que la hace mucho más peligrosa. Más miserable también, ¿no? O sea, lo otro era atroz, pero esto ya es, además, claro, discúlpeme, no sé, frívolo de mi comentario, pero cuando veo a un juez supremo recibir una coima de $1,000 mensuales, o sea, discúlpenme, pero yo sé que $1,000 para muchísimos peruanos es un montón de plata, pero para los niveles de coima que se mueven a ese nivel, o sea, ya te vendes por cualquier cosa, ¿no? Y eso da cuenta de una pauperización, la banalidad ¿no? del mal, ¿no? Mira a Ríos, ¿no? O sea, yo no quiero, digamos, hacer juicios mediáticos porque siempre he estado en contra de eso, pero cuando uno ve el tipo de audios que van apareciendo, ya no solo es las sentencias, los nombramientos, etcétera, es
el chantaje sexual, o sea, la chambita, es como, ¿no? Como un nivel de una metástasis, ¿no? De podredumbre, de miseria moral. Como que nada pudieran conseguirlo de manera normal, ¿no? Todo lo que pero tiene que conseguir. Con una naturalidad, ¿no? O sea, como parte de la, ¿no? De la vida, ¿no? Como y es un poco una cotidianidad, sí. Y es un poco, yo no sé si tú te acuerdas, cuando sale este tema de que Edwin Oviedo regalaba entradas a los partidos, el entonces presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, dice, pero si esto es la costumbre, es normal, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente los funcionarios públicos están acostumbrados a que les den dádivas, a utilizar el puesto público para obtener beneficios personales que van desde una entrada al estadio, ¿no es cierto? Que estamos hablando de ¿cuánto? No sé, 500 soles por una entrada. No, y además yo puedo entender que la Federación tenga un conjunto de entradas que las usa de manera protocolar, pero no puedes estar todo el día en comunicación con un juez cuando tú tienes un caso en el Poder Judicial. O sea, eso es... Y regalándole entradas, trayéndole esto, ¿no? Lo de Oviedo, si se confirma, no tiene... O sea, es inaceptable. O sea, un juez no puede asesorar a nada. O sea, no, es tan sencillo. Además, obviamente tenían una relación que ya era bastante impropia, por cierto. O sea, no solo, aunque no tuviera juicio, un juez no puede ejercer más que la cátedra universitaria. No puede estar dando... No puede ser asesor legal de nadie, con menor razón podría estar asesorando a una persona que tiene un proceso judicial cualquiera y con menor razón todavía uno que tiene que resolver él mismo, ¿no? Entonces, por favor, es como el ABC, ¿no? Así es. Es como el ABC de qué cosa no debes hacer si eres un juez supremo, ¿no? Y sin embargo, cuando lo sacan de la presidencia de la Corte Suprema, lo dejan como vocal supremo. Así es. ¿No es cierto? Lo que hace que incluso sea más escandaloso, porque no tenemos funcionarios rindiéndonos cuentas. Así es. ¿No? Salgo de este puesto, pero me quedo como juez supremo porque me he ganado mi puesto, ¿no es cierto? Porque tiene una protección. Atroz. Tiene una protección constitucional. Entonces, mientras no le levanten la inmunidad, le hagan el antejuicio, no sé cómo es el tecnicismo, va a seguir en la Corte Suprema, lo cual es insoportable. Así es. Políticamente es insoportable. Estamos en un país donde un personaje como este, que tiene las evidencias que se están viendo, y nuevamente yo no quiero hacer juicios mediáticos, pero ahí están los audios. Y hay un momento que tampoco puedes obviar la cantidad de información que sale, ¿no? Sigue siendo juez supremo. Vamos rápidamente a ver, por ejemplo, qué es lo que ha dicho el señor Edwin Oviedo con respecto de esta acusación que se le ha hecho, que ha trascendido. Estoy muy sorprendido con la denuncia constitucional presentada por el fiscal Pablo Sánchez, en la parte donde un colaborador eficaz ha dado una serie de afirmaciones absolutamente falsas. Los cargos en mi contra se basan en que yo le habría dado beneficios al juez Inostroza, a cambio de recibir su apoyo en un recurso de casación del caso Huachiturros. La denuncia afirma en su punto 57 que el año 2018 me reuní con Inostroza en su domicilio para que este recurso de casación me fuera favorable. Eso es total y absolutamente falso, por una razón muy simple. Esa casación fue presentada el 2015 y resuelta el año 2016. Es imposible que él me haya ayudado después de 2 años. Según el punto 55 de la denuncia, yo conocí al juez Inostroza porque me lo presentó Camayo el 2017, después de volver a tomar el control de Tumán. ¿Cómo me pudo ayudar el 2016 si ni siquiera nos conocíamos? Es por eso que niego categóricamente haberle dado algún pago o beneficio al juez Inostroza a cambio de favores judiciales que nunca recibí. Si no había salido antes a explicar esto, es porque pensé que los hechos y las fechas caerían por su propio peso. Pero hoy que estas mentiras ya son parte de una denuncia constitucional, me veo obligado a rechazarlas de manera categórica. Sin embargo, quiero asegurar que estoy colaborando con las investigaciones y lo seguiré haciendo hasta que la verdad haya sido totalmente esclarecida. Es por eso que la semana pasada envié un oficio a la fiscal a cargo del caso en el Callao para ponerme a su disposición
Bueno, el día que hagan un video diciendo sí, yo tengo la culpa, ese día será noticia. Además hay varias cosas que no dice el señor Oviedo. Su caso está abierto, ¿no? Él tiene una acusación en este momento y habría que ver bien, porque el fiscal Sánchez, entendemos, no es un improvisado, ¿no? No va a ser una acusación sin pies ni cabeza. Así que estamos en una situación muy gaseosa, bien paradójica, ¿no? porque por un lado nosotros no podemos, como yo decía, hacer juicios mediáticos y resolver los temas, a pesar de que tenemos algunas evidencias ahí. Pero por el otro lado, como decía la congresista Aramayo, existe pues la presunción de inocencia. Sí, por supuesto, que tenemos que respetar. Y entonces tenemos que respetarla, pero ¿quién es el que rebate la presunción de inocencia? El Poder Judicial, que es el protagonista de toda esta corrupción. Entonces, y ahí es una situación donde la juridicidad y la justicia parecen estar, si no peleadas, por lo menos en conflicto, ¿no? Porque uno sabe que uno no puede decir, bueno, esto es tal cosa. Digamos, uno escucha a Oviedo y, digamos, tendría que uno esperar a que se resuelva su situación, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién la va a resolver? No, y además ahí están los audios en los que claramente tiene un vínculo estrecho con el señor Camayo, y además con el juez Inostroza claramente, ¿no? Entonces no es normal, pues. O sea, eso yo se lo decía al abogado del señor Oviedo, eso no es normal. O sea, que una persona que tiene vínculos y que tiene un problema abierto en el Poder Judicial hable alegremente todo el día con un juez en plan amical, no es una situación natural. Lo que, por supuesto, todavía no lo hace culpable de nada en esos sitios. Y más aún, ¿qué garantía de justicia, de administración de justicia tenemos en el Perú? Más allá de lo que está sucediendo y de la vinculación a Oviedo y a algunos personajes públicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sienten el resto de ciudadanos? Uno de los pilares de la democracia y del Estado de Derecho es la administración de justicia. ¿Cómo podemos confiar en este Poder Judicial? Porque además, Patricia y Gonzalo, miren lo que ha venido sucediendo. Cuando se destapa el caso Lavallato, y tenemos el caso de Alejandro Toledo también sale y dice, soy inocente, ¿no es cierto? Y tenemos la evidencia de que ha recibido $20 millones y sigue en las playas de Miami, ahora ha salido tomando chela en un restaurante en California, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos los ciudadanos de a pie que estamos en la calle para creerle a estas autoridades que aparecen en la televisión y nos dicen, no, yo nunca, yo soy inocente, yo soy bueno? Y lo cierto es que tenemos un país donde la corrupción es endémica. Esa es la realidad. Yo quisiera aprovechar ese comentario para ir hacia temas un poco más de fondo, porque creo que nos estamos entrampando en la anécdota y en los casos individuales. De acuerdo. Porque de ahí viene la noticia, ¿no es cierto? Pero creo que lo realmente importante es cómo salimos de esto. Ahí está, buen punto. Y para salir de esto se tienen que hacer reformas. Y ahorita el entrampamiento entre el presidente y la señora Fujimori creo yo, en el fondo ¿van a haber reformas o no van a haber reformas? Exacto. Y con esto no estoy tomando partido, porque yo creo que la señora Fujimori tiene toda la razón cuando dice que algunas de esas reformas que ha propuesto el presidente son malísimas. Uh-huh. El tema, pero las que no son tan malas son las reformas planteadas en términos judiciales. Exactamente. Entonces es como que nadie sabe para quién trabaja, porque yo siento que el presidente se pone cabe cuando amarra las reformas judiciales, que son un clamor absoluto, uh-huh, por lo que acaba de decirme de Cecilia, pero también porque hemos escuchado al juez que dice que si quieren que le rebaje la pena o absuelva al violador de la niña, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso para la gente de a pie, ¿no es cierto?, tiene que ser una afrenta. Uh-huh. Bueno, en fin, no voy a seguir con eso porque ya tú lo has pero es que sí, porque vale la pena insistir, ¿no? O sea, pero entonces es que lo que quiero decir es que eso es ineludible, la reforma judicial, o sea, no podemos tolerar. Entonces, si esta crisis política termina con el mismo Consejo Nacional de la Magistratura de pacotilla, perdonen la expresión que tenemos, entonces la democracia representativa de este país ha fracasado. No, o sea, si por lo menos no se modifica el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, vámonos todos. Que ya vimos que era además la llave que servía para este sistema de yo coloco un juez acá, uh-huh, coloco este otro allá, entonces triángulo por aquí, entonces el caso que va a tener que pasar por esa sala necesariamente va a tener tal o cual tratamiento. Ahora, hay un punto que es básico. Para estar realmente comprometido en la lucha contra la corrupción, no hay que salir a repetirlo 150 veces, hay que hacer algo al respecto. Y a quien le toca hacer ese algo al respecto es al Congreso.
bueno, de Vizcarra se nota que tiene ganas, ¿no? Hay gente que también lo ha apoyado y qué sé yo. ¿Cuál es tu percepción, María Cecilia, del fujimorismo? Que yo la miro así como con desconcierto, debo confesarte. Con bastante desconcierto porque, por un lado, sale Keiko y en las entrevistas que has dado, ella habla de que ella quiere una reforma institucional, que ella quiere hacer lo mejor por el país, pero sin embargo, dentro del partido hay mucha gente que tiene acusaciones por temas de corrupción, ¿no es cierto? Y que están cuestionadas en distintos aspectos. No daría la impresión de que realmente el Congreso quiere hacer una reforma seria. No estamos debatiendo reformas serias. ¿De acuerdo? Se ha presentado, el presidente ha presentado varias propuestas que, como dice Gonzalo, son inaceptables, ¿no es cierto? Y no son buenas reformas. Y dejar las reformas tan importantes como la del sistema de justicia, a un mecanismo de democracia directa como un referéndum en el calor de el fastidio de la población por los temas de corrupción, por el tema del sistema de justicia, yo no sé si eso es lo mejor, ¿no es cierto? Yo creo que necesitamos un debate serio de cuáles son los mejores mecanismos que funcionan en las distintas democracias del mundo, en las democracias liberales y avanzadas de alguna manera en el mundo, y poder traerlos al Perú, debatir sobre ellos y ver qué cosa funcionaría. José Luis Sardón ha planteado la posibilidad de que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sean elegidos tal como son elegidos los del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Pero es una propuesta que no creo que ha tenido mayor eco. No. Ahora, la del Ejecutivo no tiene tantos detractores. Yo creo que, reformar todo el Poder Judicial es una chamba enorme. Claro, la del Consejo Nacional de la Magistratura, cualquier cosa que se haga va a ser mejor que lo que hay ahora. O sea, esa cosa corporativista de que las universidades y la sociedad civil, entre comillas, es un desastre. Nos ha llevado a esta podredumbre. Entonces, yo sí creo que la propuesta de José Luis es mejor que lo que hay ahora. Y la de transparencia también es mejor que lo que hay ahora. Incluso la que propuso el presidente Kuczynski es mejor que lo que hay ahora. Así es, ¿no? O sea, cualquiera de las cuatro, digamos, que están sobre la mesa es mejor que la que hay ahora. Esa reforma yo creo que es impostergable. Yo sí creo que, por ejemplo, yo escuchaba a Keiko Fujimori en su mensaje y había unas partes en que yo hubiera firmado. O sea, tenía toda la razón cuando dice: oye, la reforma política no la puedes hacer en 2 meses. La reforma política que ha esperado 18 años, que han estado tirándose la pelota a los congresistas, para tener, o sea, microdistritos con macrodistritos judiciales. No, eso es un laberinto. Entonces, no eso se puede en 2 meses no se puede hacer. Pero lo que sí yo sí creo que no aguanta más es el tema judicial. Pero es raro, tienen que dar porque una señal inequívoca de que eso se va a reformar. Que acaban de avisar, y no están en eso. Acaban de avisar el Congreso que la audiencia para el señor Inostroza se va a dar a finales de septiembre. Entonces tú dices, el sentido de urgencia del Congreso es francamente de terror. Cuando el señor Inostroza trepa documentos a su carro, a un carro, los lleva a su casa, dice que él para firmar. A ver, yo creo que el fujimorismo no tiene ningún empacho, ningún pudor. Lo ha demostrado Keiko, la señora Fujimori, en sus entrevistas del fin de semana, en evidenciar que está protegiendo a Chávarri, al fiscal Chávarri. Y ese es un error. O sea, está clarísimo. ¿Por qué lo protegen y por qué el presidente Vizcarra se la juega tanto como para pedir que lo saquen? Me parece que hay información que no conocemos, que nadie conoce, ¿ya? Pero lo que sería un error, no sé, de repente ahí les funciona el ajedrez a los fujimoristas o al gobierno, no sé, pero lo que es un error garrafal, o sea, que no tiene posibilidad de salida, es que terminen evidenciando que están protegiendo a Inostroza. Así es. Porque Inostroza llegó al punto en que es indefendible. A menos que Inostroza... Chávarri, yo diría que Chávarri todavía... hay algo, yo tengo la sensación de que hay algo que no conocemos de Chávarri. Y por eso Chávarri es tan controvertido. Porque, bueno, mintió, pero también el presidente mintió, ¿no es cierto? Ahora, entonces, no son igual. Yo no digo que es lo mismo, pero igual... O sea, digamos, lo que pasa es que a mí la reunión de Chávarri con los periodistas me preocupa menos que haber negado su relación con Inostroza. Eso, la negó a tal punto y se hizo tan evidente que se ha tenido que inhibir para no poder investigarlo. Esta investigación de Pablo Sánchez le correspondía a él.
Entonces, tener un fiscal de la nación que no puede investigar al al supuesto jefe de una banda criminal, que es un juez, que es un juez supremo, es inaceptable. Es inaceptable, más allá de que el señor haya mentido más, haya mentido menos. Él no puede estar en un cargo tan importante de alguien tan controvertido. Yo estoy de acuerdo contigo como percepción subjetiva, pero no creo que legalmente estemos en ese punto. Sin embargo, creo que hay algo más que no sabemos qué es, que podría gatillar una incompatibilidad legal, digamos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo esa fricción que presidente Vizcarra y el premier Villanueva pidan su cabeza, y que el fujimorismo la defienda con tanto. Hay algo ahí que no... Ahora, que no queda claro, pero mira lo que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Esto, ahora que decías mintió más, mintió menos, me estaba acordando de nosotros matamos menos, ¿no? Entonces es un poco lo menos, es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros mentimos menos, pero lo cierto es que... No, a mí me parece pésimo que Vizcarra haya mentido, pésimo. Y todas nuestras autoridades están cuestionadas, Pati, pero no solo, o sea, ampliemos un poco el espectro, ¿ya? Sale la ministra de Inclusión y dicen, si no quieren comer jaliwarma, que no lo coman. No sé qué hace ahí esa señora, no sé qué hace ahí. No la cambia. No, hace horas que tendría que haberse ido. Sale el ministro de Justicia, que tiene procesos judiciales por alimentos. Más allá de entrar al caso personal, en una democracia liberal no sería aceptable tener un ministro de Justicia que tiene procesos judiciales por alimentos cuando es la mayor carga procesal del Estado peruano, las madres que tienen que ir a luchar por los alimentos para sus hijos. Entonces, estamos rodeados de autoridades que son cuestionadas y que a ellos no les importa, y nosotros no hacemos nada. Porque hasta qué punto cuestionamos, criticamos, pero el gobierno no nos rinde cuentas. Sale de pronto el primer ministro y defiende al ministro de Justicia, lo de la ministra de Inclusión pasó por agua tibia, y tenemos estas autoridades que simplemente no están dispuestas a rendirle cuentas a nadie. Sin minimizar en absoluto, sí creo que lo del Poder Judicial merece... O sea, a la ministra yo también hace rato lo hubiera movido, pero esto, si ya no lo mueven, creo que la mafia se enquista y se empiezan a borrar pruebas, y entonces tienes menos probabilidades de cogerlos. Rapidito, está ya circulando en Twitter, lo va a tener en punto final Mónica Delta, le damos el crédito, pero la lista de las personas que según los colaboradores eficaces formarían parte de la organización criminal: César Inostroza, Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Ángel Romero Díaz, Orlando Vázquez Benítez, Guido Aguila Grados, Iván Noguera Ramos, Herbert Marcelo Cubas, Marcelo Gutiérrez Pebe, su calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos, incluido en esta red de de criminalidad que se le acusa al Poder Judicial. ¿Tenemos WhatsApp, Catalina, o me tengo que ir a la pausa? Vamos a ver los WhatsApp antes de irnos a la pausa. David Rafael nos dice: buenas noches, Patricia. Buenas noches, David. ¿Acaso es Inostroza la versión hecho en el Perú de El Padrino? Esa primera imagen en la que se le ve mirando su celular tiene exactamente la misma pose que El Padrino. No que Marlon Brando, que Marlon Brando, por supuesto. Bueno, David, cada uno ve lo que su memoria le permite. Tengo casi 80 años y de siempre el Poder Judicial ha estado podrido. El refrán, mejor es un mal arreglo que un buen juicio, lo pinta entero. Lamentamos, Miguel, que a su edad tenga que seguir viendo esta desgracia del Poder Judicial. Y tenemos un WhatsApp, pero por audio, a ver. Buenas noches, Patricia. Mi nombre es Vivian Alcócer y bueno, yo creo que si bien el presidente de repente las propuestas no han sido las mejores, tampoco la señora Fujimori ha propuesto nada, solamente se ha dedicado a criticar, cuando lo ideal hubiera sido que ellos, por ser la bancada mayoritaria, ofrezcan una propuesta que mejore la del presidente a fin de que el proceso se lleve a cabo con mayor celeridad, y no han hecho eso. Creo que eso sería lo ideal, no entramparlo, sino mejorar las propuestas. Buen punto, Vivian, porque cuando la señora Fujimori sale, con justa razón, porque tiene todo el derecho del mundo a criticar lo que no le parece bien, no se siente una actitud propositiva, y en este momento la gente quiere soluciones. Sí. No, pero iba a decir que además el poder que detenta ella es producto de ese sistema político, de ese sistema electoral. Además tienen ellos la sartén por el mango en este momento, que
pueden cambiar esos proyectos y presentar cosas mejores, ¿no? Sí, pero además no creo que lo quieran cambiar porque ellos están sobre representados en el Congreso, porque lo están respecto de los votos, porque el sistema político, que digamos, es el que era, no estoy diciendo que haya fraude ni nada, simplemente el sistema les da más congresistas de los que la proporción de votos le hubiera otorgado. Y eso es una de las cosas que se cambiaría. Entonces, no veo por qué tendrían ellos incentivos para querer cambiar eso si eso les favorece. Porque un Congreso que tiene que hacer una reforma política que lo afecta y un Poder Judicial que tiene que juzgar delitos que lo afectan. ¿Qué tal? Así estamos. Nuestro WhatsApp es 955-695-170. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos para seguir leyendo sus comentarios y seguir analizando esta coyuntura que nos ha tocado vivir en este día en que celebramos, por supuesto, a nuestra Santa Rosa de Lima, que por favor nos ayude, que esta vez lo necesitamos. Vamos a una pausa.